Buenas noches, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas noches, licenciado. Se le puede ir muy bien. Hola. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se escucha. Dame un segundito, por favor. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Ahora sí. No se escuchaba hace un momento, era muy bajito. Pero bueno. Carlos o Vilma, no sé quién nos puede ayudar, por favor. Gracias. Adubiri, ¿dónde está? No la veo. Pamela Blanco, ¿no? Adubiri. Ahora sí. ¿Dónde están los más compañeros? ¿Hay más? Veo a Marta Guaricayo, Saúl Laura, Héctor Huanca. ¿Qué más hay? ¿No hay más? ¿Cuatro son? ¿Se me puede ver a mí? Verónica. Sí. Sí. Ok. Vamos, Verónica. Adelante. Rápidamente, porque tienen que exponer 3 grupos hoy, ¿no? ¿Me lo pueden compartir? Sí, estoy en eso. ¿Se puede ver, cierto? Póngalo modo presentación, pero no. Ahora sí, adelante. Licenciado, buenas noches. Vamos a exponer, primero comenzamos, ¿qué es la diversificación? Es una forma de minimizar riesgo a través de difundir
el total de una inversión sobre diferentes activos. No lo veo. ¿Dónde está? ¿Ya se ha apagado su cámara? Su cámara, Vero, por favor. El último que te he compartido, el que dice ye. Ya, esto es, ya que es la diversificación. ¿Me puede oír, no, licenciado? Ay, Sí, le ver puedo si- oír, Verónica. No apague su cámara, por favor, ninguno del grupo, ¿no? Si no, así se gana, así se suma puntos. Gracias. Adelante, continúe, por favor, rápidamente. Ya, tipos de diversificación, hay diversificación. Esta se refiere que es por la inversión propia. Tiene relación diversa relación o total con una empresa. Sí. ¿Qué son los títulos de crecimiento? Según Krauss-Stoch, es lo que se llaman acciones de una empresa, lo que tienen buenos indicadores que son utilidades durante un cierto de crecimiento sobre perdón, creciendo. Son los títulos de crecimiento. Van creciendo las utilidades y vamos analizando cada semestre. Siguiente. ¿Sabe el tema, no? ¿O no? ¿O está más para el que ministro del gobierno? Verónica. Sí, licenciado. ¿Sabe el tema? ¿Perdón? ¿Sabe el tema? Sí. ¿Qué son los títulos de valores? Sí, licenciado. Se trata de Entonces, compañías ¿por qué lee históricamente. todo lo que está ahí? Yo puedo leer mejor que usted. Más fácil es eso. Vaya atrás a ver. No sé quién está compartiendo. ¿Qué son los growth stock? ¿Y por qué se llaman así? Son indicadores de índices, licenciado, que van creciendo durante un ¿Qué tipo determinado de tiempo. índices? Índices financieros van creciendo en el desarrollo de la Como empresa la conforme liquidez, la rentabilidad, el apalancamiento, ¿eso? índices financieros, sí, de la rentabilidad que se da a la empresa, que se le va ¿Solo la calculando rentabilidad? en un periodo de tiempo. ¿Solo de la rentabilidad? Verónica. Perdón, ¿Me escucha o no? Vamos a tener que dar wall cover, ¿no? A la 1, a las 2 y a las... Su señal creo que licenciado. ¿Mi señal? licenciado, De la
De la compañera su señal, digo. Sí. ¿Quién está hablando? No escucho. Tengo buenas. Una. Hola. A la 1. Hola a las 2. Hola a las 3. Gracias, jóvenes. Tienen 1. Siguiente grupo. Carlos. A ver. Maidana. Jacqueline. Presente, licenciado. 1, 2, 3. 3 nomás, ¿no? Nayade, Arteaga, Callejas, Maidana. 4. ¿Está bien? ¿4 son? Varinia ya encendió su cámara, licenciado. Ah, Varinia, Coaquira. Bueno, como se oculta, ella va a presentar. Vamos, Varinia. Buenas noches, licenciado. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ah, Cuando ya. usted guste. No me estaba ocultando, licenciado. No sé si podrían presentar mis compañeras, por favor. Ok. Gracias. Muy buenas tardes, licenciado, compañeras. Bueno, mi equipo le ha tocado exponer el análisis técnico y fundamental. No sé si podrían siguiente diapositiva, por favor. Entre ellos son los subtemas de análisis fundamental, análisis técnico, las tendencias, el soporte de resistencia y las líneas de tendencia. Siguiente, por favor. Ok, vamos a empezar con el análisis fundamental. Tenemos que conocer que estos análisis son netamente de análisis bursátiles, los cuales nos van a ayudar a emplear algún tipo de conjetura al momento de invertir. Por ejemplo, este análisis establece diferentes títulos en el precio teórico de un título a través del estadio de las variables que afectan a su valor. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, al invertir en la bolsa, se basa en el estudio de toda información económica, no solamente económica, sino también financiera, social, y este es un hecho netamente que involucra a la empresa. La empresa como tal muestra como ya sabemos y lo hemos visto en varias materias, vamos a hablar sobre lo que son balances generales, las cuentas de resultados y los ratios financieros. Hemos visto que los ratios financieros se hacen muy presentes a la hora de encontrar información disponible de alcance corto, mediano y a largo plazo de la empresa. Y claro, de la coyuntura macroeconómica que está presente. Como ya les había dicho, gracias por cambiar. El análisis fundamental tiene un origen, un objetivo y se estudia de una manera que muestra la evolución de la información de la empresa. Y en este caso, el análisis fundamental da origen a la teoría de valoración de John Bourne Williams. Y bueno, el objetivo como tal es calcular el valor financiero intrínseco de una empresa. Después de haber revisado toda la información disponible, entonces ya se hace alguna conclusión de acuerdo a las conjeturas sociales, económicas y macroeconómicas que se presentan. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de que pase, a ver. Sí, licenciado. Dos temas importantes. A ver. Cuando el maestro dice, John Burr Williams, el valor de una acción viene dado por el valor actual de los ingresos futuros que proporcionan los accionistas. ¿De
qué está refiriéndose? ¿A qué indicadores financieros está refiriéndose? Em, bueno, como usted lo dijo, licenciado, y como lo habíamos mencionado, este usa diferente información financiera al alcance de la empresa. Entre ellos podemos hablar de los ratios que nos muestran el valor de la empresa, bueno, de diferentes aspectos de la empresa en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el valor de una acción viene dado por el valor actual de los ingresos futuros que proporciona a los accionistas. Se refiere a esas herramientas que podríamos llegar a usar, en mi opinión. ¿Será? A ver, ¿qué opina su grupo? Licenciado, yo diría que se Se han refiere quedado a mudas, creo. licenciado, ¿me puede escuchar? Sí, claro, lo escucho perfectamente. Ya, Solo que hable nada más. ya. El valor, yo pienso que se refiere a que como tenemos el análisis fundamental para ver cómo el precio teórico de las acciones, entonces los índices financieros que en este caso vamos a analizar son de gasto, solidez, liquidez y rentabilidad. A eso se refiere el licenciado. Estamos refiriéndonos a eso, ¿verdad? Pues bien, a ver, ¿qué dice ahí? Dice, el valor de una acción viene dado por el valor actual de los ingresos futuros que proporcionará a los accionistas. Ah, ingresos futuros. ¿Para quién? Para los inversionistas. O los accionistas, ¿no? Porque ya he hecho la inversión. Entonces, ¿de qué está refiriéndose ese concepto? Ah, ¿qué ganan los accionistas? Ladies. Experiencia, como el Stronger, cuando va a la Libertadores. No, dinero, licenciado. Ah, como dinero. Era pues, el punto final. ¿Qué ganan? ¿Qué se llama ese dinero entonces? Está más fácil. Es un alumno de medicina, de derecho, puede constar eso, no un alumno de empresas, de mercado de valores. Valor monetario, licenciado. Está lo mismo. Eso me puede constar un alumno de filosofía, de sociología, es que les busca tres pies al gato a todo, ¿no? Se llama dividend. El dividend es lo que va a generar ese dinero que ustedes dicen, ese valor monetario para los accionistas. Entonces, hoy día el precio de una acción está dado por cuánto va a ganar en el tiempo ese accionista por dividendo. O sea, ya les he dicho, nadie invierte porque está de moda, por deporte. No es como el Strong cuando participa en la Copa Libertadores, ¿no? Por deporte nomás entra, ¿no? Así para decir, ucha, está en la Copa Libertadores, ¿no? Es lo único. Cambio, la gente que va a invertir en acciones, en títulos de valor, lo hace por un objetivo, un fin. Ese fin, primero, es generar rentabilidad, que son estos dividendos. Y segundo, que su precio de su acción crezca en el tiempo. Son dos objetivos importantes. Si va a crecer su acción, lo va a poder vender en el tiempo a un mejor precio. Y por ende también va a generar mayores dividendos, ¿no? Entonces, por ambos lados. Por eso es tan importante el mercado de valores y esta parte preambular a lo que es el análisis técnico sobre el análisis fundamental en ese aspecto. Y segunda pregunta para el grupo, porque esta parte hay que quedar clara. ¿Qué es el valor intrínseco? ¿A qué se refiere? A ver, nos va a contestar ahí que está en el Licenciado, cielo, creo. Andrea Hualpa. No, Arteaga Hualpa. Paola, ¿será? Paola, sí. Sí, licenciado, ¿me puede escuchar?
Si le escucho, usted que está a las alturas, creo que soy su... No, Coméntanos. bueno, el valor intrínseco es el valor verdadero y bueno, de un activo independiente de su valor, o sea, de un activo independiente en el valor de en el mercado. Ese es el valor verdadero. Valor verdadero. A ver, Jacqueline Maidana, ¿qué me ha querido decir su amiga? Su compañera, Bueno, en realidad. licenciado, se quiso referir a que sería el valor verdadero, el valor real, am, inherente también y un valor esencial que también es muy independiente de los activos, ¿no? En el valor del mercado. A eso más que todo se refería. A ver, deme un ejemplo. Mm, un valor intrínseco podría ser, Cualquiera, no solamente usted, ¿no? Cualquiera puede dar un ejemplo. ¿Nadie? licenciado, ¿me escucha? Sí, adelante. Bueno, podría ser el patrimonio de una empresa, el patrimonio líquido, podría ser el dividendo de esos valores también. Pero me está hablando de un valor real, un valor esencial, no sé cuántos sinónimos más le he puesto. Compadres, por ejemplo. Bueno, entonces tendría que ser algo que esté netamente relacionado a sí mismo y también a los valores monetarios. Mm, Sería Usted, licenciado. director del INE puede ser, ¿no? Perdón, licenciado. Cuando dice una cosa, me dice otra. Director del INE puede ser. Instituto Nacional de Estadística. No, no, A ver, licenciado. Bueno, eh, el valor del intrínseco es correcto, usted es un valor verdadero, un valor real, un valor esencial, lo que ustedes quieran llamar, ¿ya? Pero ¿cuál es el concepto importante de esto? Que yo estoy comprando una acción de una empresa, ¿ya? Se está en un valor, eh, son dos tipos de valores. El primer, el valor monetario con el cual he comprado, ¿no? Imagínense 100 pesos, ¿ya? Y un valor adicional por la potencialidad de esa empresa en el mercado. En otras palabras, estoy comprando una parte objetiva y una subjetiva. La subjetiva depende de la suerte, ¿no? ¿Y por qué depende de la suerte? Porque muchas cosas no sabemos qué va a pasar, ¿no? Eh, un ejemplo de ello es muy clásico. En el año 2020, en enero, había una empresa que lo más probable es que quiebre, ¿no? Que era Zoom, ¿no? La plataforma Zoom, ¿conocen, no? Donde se hace todas videoconferencias, todo. Gracias a Dios ha habido una pandemia que ha sido la plataforma más liviana que ha podido juntar a mucha gente que ha estado alejada en esos tiempos, ¿no? Entonces, lógicamente eso ha generado, primero, una gran demanda del producto y segundo, un valor intrínseco fuerte, ¿no? Una empresa que valía, creo que 6 millones de dólares o algo así, si no estoy mal, más o menos, no me acuerdo bien el dato, pero hoy día vale 600 millones, ¿no? Noten ustedes cómo ha ido ese crecimiento. Y causal de eso, pues le ha ido aumentando más y mejores cosas que su público objetivo les pedía. Ese valor intrínseco es lo que se ha generado por esta causalidad. Y eso es meramente suerte, ¿no? ¿Se han dado cuenta? No ha habido algo adicional, no ha habido algo que ha generado en esta empresa un concepto
¿cómo se llama esta palabra? Proactivo, ¿no? A esta pandemia. O sea, no es que sea preparado. Va a haber una pandemia, nos prepararemos para ello, ¿no? Sino que casualmente genera esos puntos. Entonces, ese es el tema que quiero que ustedes siempre lo tomen muy en cuenta. ¿Por qué? Porque por más que todos las metodologías, la forma y todo el charter que van a demostrar sus compañeras, ya te diga esto va a caer, va a bajar el precio, no sé qué, puede ser que te convenga que pase eso, o puede ser que no, dependiendo del caso, considerando ese valor intrínseco. ¿Ya? Vamos, adelante. Varinia, ¿no? ¿Quién estaba? Sí, licenciado, yo. Bueno, espero que se escuche, creo que tenía problemas. Bueno, gracias, licenciado. Es algo que también nosotros podíamos destacar al momento de las lecturas y la investigación que hemos realizado para el tema, porque este tema es muy interesante porque muestra el potencial futuro y también encontrando, solo como acotando a lo que ya habíamos dicho y lo que decía el licenciado, era de que los inversionistas, o bueno, los analistas como tal, no están netamente seguros de ganar en este mundo no sé si llamarlo predicción, porque al final de cuentas hacen un estudio de todo lo que vamos a ver posteriormente, pero no me quiero adelantar, así que continuando, viendo que el análisis fundamental determina los puntos y fuertes de la empresa, tanto sea la solidez financiera, los gastos que tenga, la liquidez, que es lo más importante en un mundo globalizado como el que vivimos hoy en día, y la rentabilidad. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para explicar el ejemplo que vamos a tomar en cuenta, que es de la empresa de la Granja Avícola Integral Sofía LTDA. Primero, como lo habíamos mencionado, tenemos que el punto de liquidez tenerlo muy en mente, porque la empresa utiliza este ratio tanto para el activo corriente y dividirlo entre el pasivo corriente, como lo podemos ver ahí. Y pues este nos va a ayudar a encontrar un valor óptimo entre 1.5 y 2, como lo hemos visto. La liquidez se va a marcar de esa manera. Por ejemplo, en el caso de la empresa Sofía, nosotros hemos encontrado que es 534.742 es un activo corriente y el punto de 335.675 como un pasivo corriente, lo que nos da un resultado de 1.6. Y bueno, vamos a decir qué nos está diciendo con esta respuesta y cómo lo podemos usar. Pues este resultado nos indica que la empresa tiene un buen nivel de liquidez. Además de que los valores óptimos son revelados en el momento en que encontramos entre 1.5 y 2. Obviamente se encuentra en un punto de roce con el límite y es algo que también tenemos que ir notando y ponerlo en rojo porque puede ser que no sea tan favorable, ¿no?, al futuro. Y bueno, sí puede ser favorable invertir en esta empresa. Es un punto que podemos ver, no es el decisor como tal. Y es por eso que vamos a ver ahora lo que es la solidez financiera. La solidez financiera se va a encontrar con el activo total dividido entre el pasivo total. Y pues nuevamente tomando en cuenta el ejemplo, teníamos 1.396.964 dividido entre 671.960 con un total de 2.8. Nuevamente nos encontramos en el roce del límite, sin embargo, este puede marcar nuevamente una tendencia a invertir. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, como pueden ver, tanto en la rentabilidad y en los gastos encontramos nuevos ratios financieros, los cuales nuevamente nos van a ayudar a encontrar alguna respuesta a las preguntas de invertir o no invertir. Estos ratios financieros se encargan de mostrar tanto a la empresa interna y externamente cómo está yendo a lo largo del tiempo la rentabilidad, cómo ha ido su liquidez y cómo las decisiones van a verse afectadas al momento de interpretar la información que tengamos de la empresa. Como pueden ver, en la rentabilidad neta usamos la división utilidad neta sobre ventas y lo multiplicamos entre 100 y en el caso que estamos tomando nos da un valor óptimo del 10%. En la parte del ROE y el ROI usamos las fórmulas que ya sabemos de utilidad neta sobre patrimonio neto, lo multiplicamos entre 100 y el ROE nos daría un valor óptimo del 20%.
El ROI es la utilidad neta dividida entre el activo total por 100 y igual nos da un valor óptimo de 5%. Si encontráramos un valor que no sea tan óptimo, tendríamos que verificar de dónde nace esa causa. Es decir, si vemos que la rentabilidad neta en las ventas no es favorable, pero sin embargo tiene una utilidad neta que pueda ser un poco más favorable, entonces nosotros tenemos que verificar en los gastos, ¿no? También, como podemos ver en esta parte de gastos de gestión, tanto del año 2020 y el 2021, hacer estas comparaciones las usan también los analistas para entender si nosotros estamos viendo el panorama completo, porque no solo se usan de 2 años, sino también se puede usar de más años. Como pueden ver, ha tenido una disminución de 178.184 a 169.688. Y en la gestión del 2020, donde sabemos que la pandemia se ha intensificado más. Entonces puede ser o no también, aunque es lo más probable, que la pandemia sea una justificante de este cambio, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a entrar a lo que es el análisis técnico. Entendamos que el análisis técnico es netamente un análisis bursátil, que nuevamente entramos a esta lógica, ¿no? ¿Cuál es el origen, qué estudia y qué es lo que analiza como tal? El origen fue creado por Charles Henry Down en 1585 y bueno, crea esta teoría del Down, donde se asisten los principios del análisis técnico. Lo vamos a ver más adelante eso, pero ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo que está estudiando? Bueno, son los movimientos de la cotización a través de gráficos e indicadores basados en los precios de los activos. Pero esto va más allá, porque vamos a analizar también gráficos a través del tiempo y donde hace más sentido al momento de utilizar los ratios financieros. Analizamos también los movimientos de las subidas y bajadas. Vamos a encontrar lo que son tendencias, los canales y también vamos a encontrar lo que es alcista y bajista. Lo vamos a ver en la siguiente también diapositiva, por favor. Bueno, el análisis técnico, como habíamos dicho, utiliza 3 premisas. La primera, bueno, vamos a hablar de lo que es la cotización, el mercado y como haciendo énfasis en lo que habíamos dicho antes, ¿no? Vamos a utilizar una lógica de macroeconómico al principio y después ya nos vamos a ir enfocando en lo que son indicadores estadísticos. En la cotización hablamos de una evolución de un movimiento o pausas que ha tenido. Estas pausas van a estar, van a mostrar y van a estudiar lo que son algunas pautas que nos puedan revelar el origen de lo que estamos viendo. Se va a entender mucho mejor con los ejemplos en un momento. En el mercado vamos a hablar de que se facilita una información de predicciones de cambios de tendencia, ya que a la acción la reacción, pero no siempre puede tener una justificante. Bueno, vamos a hablar de que los analistas, cuando hablamos de lo que ha pasado valga la redundancia, en el pasado, puede volver a repetirse en el futuro, sí, pero nuevamente entramos al punto de los indicadores macroeconómicos, donde esto puede cambiar. Entonces, no es necesariamente esta relación, pero sí sucede, no es que no. Quiero mostrar esos 2 enfoques, ¿no? Y bueno, vamos a hablar de anticipar un cambio de tendencias. Es muy, muy importante entender que una tendencia puede cambiar a causa de algo o a causa de algún aspecto que nosotros no estemos familiarizados netamente con lo que ha pasado antes con, no sé, con una acción, por ejemplo. Entonces, a esta parte le estamos llamando acción, que si la acción está subiendo, busca determinar en qué momento va a terminar y va a comenzar la caída. Entonces, como lo mencionábamos y vamos a mostrar en nuestras gráficas posteriores, vamos a hablar de que estas subidas y bajadas van a ser una reacción a una acción, pero también pueden estar sujetas a otros aspectos macroeconómicos. Y los charts, que son gráficos de la evolución de la cotización. Y también lo vamos a ver adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿qué es una tendencia? Bueno, básicamente es la dirección que siguen los precios. Es muy curioso porque hay muchos tipos de tendencias, gráficos de tendencias que muestran la relación que ha tenido esta acción-reacción. Espero que se entienda esta parte porque el mercado muestra en sí como 3 tendencias, pero existen sin fin de nombres que también al investigar hemos ido viendo y cómo estas líneas
nos van a ayudar, pero la pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Para qué nos sirven las líneas de tendencia? Si se emplean en un análisis técnico. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a hablar de las tendencias primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son de largo plazo, las secundarias de mediano plazo y las terciarias de corto plazo. Por ejemplo, cuando hablamos de, gracias, cuando hablamos, antes de pasar ahí, cuando hablamos de las líneas de tendencia, hablamos de que son muy fundamental saber el movimiento de la cotización dentro del mercado y cuáles son las tendencias y su clasificación, pero primero entender este periodo de tiempo que se va a alzar. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. La primera, como habíamos dicho, son de largo plazo y siguen 3 fases en su evolución. Como pueden ver en la gráfica, creo que ahí se va a entender mucho mejor y mientras lo voy explicando también, hablamos de una fase de acumulación o de compra institucional. En esta parte pueden ver que es como una subida. Imaginemos que estamos en un cochecito. Sí, yo lo entiendo de una manera más simple así, pero en esta parte se va a enfrentar a una fase fundamental de compra o parte del público en general. Entonces nos encontramos en el momento de expectativa. En este momento hablamos de unos seguidores de tendencia, estamos buscando netamente esto y al finalizar es la fase de distribución especulativa o de venta institucional. Entonces, al momento de que una tendencia primaria, bueno, está a largo plazo, lo vemos como un movimiento como más que se está educando, no sé si se entienda de esa manera, y como lo pueden ver y mi compañera lo señala, puede ir de subida, pero también puede tener bajadas. Estas son las primarias. La siguiente, por favor. Ok. Cuando hablamos de que una tendencia principal pueda ser alcista, bajista o lateral, es muy curioso porque tanto alcista y bajista, esas palabras las vamos a escuchar mucho en el análisis bursátil, es porque bull es como un toro. Bull usualmente se usa con otros prefijos en la palabra, pero eso es ya un poquito más entre interno. Lo he visto que se usan así entre los inversionistas o los analistas. Dicen que ya es una tendencia bull market, ya no es tanto alcista o bajista. Entonces es más común decirlo bull, ¿sí? Es porque es una serie de picos que sucesivamente van subiendo. Esa es la tendencia que muestra la alcista. Entonces, acordémonos, tendencia alcista que sube como los cuernos del toro. Y el segundo, que es la bajista, que es el bear market. Nuevamente, usamos netamente el término de bear en vez de bajista, así que es muy común que lo asocien así. Y es una serie de picos, pero estos son netamente de declive, no muestran una tendencia tan alcista, puede existir, pero no, es más que nada la tendencia hacia abajo, por así decirlo. Es como un oso caminando, así que, bueno, cuando hablamos también de las tendencias laterales, vamos a hablar de los picos y valles horizontales. Vamos a mostrar estos como el valor de un precio que se mantiene comprendido entre el rango de valores y moviéndose entre ciertos valores máximos y mínimos en precio. Entonces, estos lo vamos a ver en la gráfica, creo que en la gráfica siguiente, por favor. Aquí sí, vamos a hablar de diferentes ejemplos. Creo que aquí se entiende mucho mejor y bueno, el primer ejemplo es de una tendencia de alza con picos y valles ascendentes. Este sería un alcista. O como si alguien quiere participar sería genial igual. Esto, como habíamos dicho que se usa entre el bull, que son de los cuernos, ¿verdad? Nos podríamos enfocar en eso también. El segundo ejemplo es de una tendencia de baja con picos y valles descendentes, que habíamos dicho que lo vamos a llamar bear market. También en los analistas financieros nos tenemos que acostumbrar a llamarlos de esa manera. Y es la tendencia que se muestra hacia abajo. Y bueno, lo que habíamos dicho, el tercer punto es del ejemplo de la tendencia lateral y con picos de valles horizontales. En este momento, mi compañera, por ejemplo, muestra cómo se comporta, ¿no? Esta tendencia lateral no es irregular, no es mixta, es una tendencia lateral. Es muy importante encontrar y distinguir estos tres tipos de tendencia. Siguiente, por favor. Ok, vamos a continuar con lo que son las tendencias secundarias.
que hablamos que son del mediano plazo y que duran entre 3 y 3 meses, pero esto nuevamente puede cambiar y se ha visto ha sido un reto para los analistas financieros, bueno, los analistas como tal, encontrar cómo saber predecir o cómo poder analizar algún tipo de acción de acuerdo a su comportamiento, y eso es lo que ha pasado en la pandemia, por ejemplo. Pero estos datos que nosotros estamos dando es la información recaudada y, como habíamos dicho, el de mediano plazo puede ser una corrección de tendencia principal, donde se encuentra dentro de esta, pero en dirección contraria. Lo vamos a ver igual en ejemplos y lo vamos a entender mucho mejor. La tendencia terciaria es de corto plazo, que son de 3 semanas o menos. Entonces, es la corrección de tendencia secundaria, es cómo se comportan las pequeñas ondas de las olas. En la siguiente diapositiva, creo que ahí hay. Gracias. En este ejemplo, nuevamente, sería genial que lo vayamos viendo en el gráfico. Por ejemplo, el punto 1, el punto 2 y el punto 3 y el punto 4 muestran la tendencia principal de la onda. 2 y 3 representa una corrección secundaria. Bueno, eso ya lo podemos ver en la parte teórica, pero lo importante es ver cómo se dividen estas tendencias, ¿no? Estas son de corta duración, pueden ser ondas secundarias también, o si son menores a las de A, B y C. Entonces, encontrar un comportamiento que pueda repetirse en un largo, mediano, corto plazo es ideal en un análisis, ¿sí? Es lo que queremos llegar también con nuestra exposición. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya casi no terminando, pero ya estamos un poquito en esta parte de qué es un soporte y una resistencia. Entendamos que un soporte puede reflejarse como un nivel de precios, ¿ok? En el que se detiene la caída de la cotización y este rebota nuevamente al alza. Entonces, como mi compañera lo está haciendo en la gráfica, lo está mostrando con el puntero, pueden ver que este no sigue algún comportamiento netamente regulado, ¿sí? Entonces, las compras pueden dispararse, por ejemplo, de un momento al otro. Puede ser algo muy violento, lo podemos ver así con los picos bien, no son sutiles, son muy gráficos, y entonces esto puede pasar. Como por ejemplo, ahora, mi compañera está en esa parte, podemos pensar que va a bajar, pero lo que pasa es que sube y aumenta. Entonces son esos comportamientos que tenemos que reconocer, y el soporte es algo que vamos a ver en la siguiente diapositiva, por favor, juntamente con lo que es la resistencia. La resistencia es un nivel de precios en el que se detiene la subida de la cotización y esta rebota hacia abajo. Entonces, imaginemos un plano cartesiano donde vamos a poder mostrar la línea de tiempo, pero en esta vez vamos a hablar de acciones, de su valor, vamos a hablar también de los ratios financieros que nos van a ayudar a encontrar la relación, por ejemplo, con las ventas. Entonces, nuestros ejemplos son relacionados a eso, ¿no? Por ejemplo, las ventas se pueden disparar, decaer o en este caso no tener soporte. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, y la pregunta del millón, ¿quién fija los soportes y resistencias? Pues el propio mercado. Como habíamos visto, el mercado se tiende a regularse por sí mismo, pero en ocasiones puede ser algo especial, perdón. Entonces, el propio mercado hace que coincidan en la valoración que ellos realizan, el entender que el precio es muy bajo o es muy elevado. Entonces, un ejemplo muy, muy claro y que puede hacernos entender un poco mejor este punto es de que, por ejemplo, cuando ha pasado lo de la pandemia, se han alzado los precios de los barbijos, que era algo muy común ver que un barbijo hasta costara. Yo escuché que se había costado hasta 90 bolivianos un barbijo de K95, pero ¿qué es lo que ha pasado? El mercado, hablando de todos sus integrantes, ha tenido un alza de la oferta, y es por eso también, puede ser, no es que sea netamente por eso, pero un docente de economía eso también nos explicaba, que el mercado se ha autorregulado en los precios, y por eso es tan importante entender quién fija los soportes y resistencias. Pues el mercado hace lo suyo, por así decirlo. Entonces los integrantes también colaboran a este proceso de transformación. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, ya sabemos lo que significa o lo que quiere referirse una tendencia alcista, bajista, y nuevamente los vemos aquí. Una tendencia
pueden ver también, como mi compañera lo está señalando con el puntero, los soportes y las resistencias que cada vez son más altos. Entonces, tendemos a predecir que esta resistencia, el comportamiento de esta tendencia es alcista por el cambio que ha tenido progresivamente. Y lo mismo vemos en la parte derecha, que es la tendencia bajista, que nuevamente, netamente, vemos que los soportes y resistencias serán cada vez más bajos. Entonces, nosotros tendemos a mostrar un análisis, una predicción, aunque no sé si es muy clara esta parte de predicción, porque es más un análisis y el enfoque que nosotros le demos a este tipo de tendencias y los ejemplos que vamos a ver. Siguiente, por favor. Ok. Bueno, entonces, cuando los soportes y la resistencia son atravesados por cierta fuerza, suelen cambiar de papel. Es decir, es como cuando vemos que en un camino pueden existir, en una carrera puede existir solamente un camino que vaya directamente en un plano horizontal o vertical, mejor dicho, entonces pueda subir, nada más subir, ver una tendencia alcista, pero de un momento a otro, imaginemos que da la vuelta, ¿no? Y esto es, no me atrevería a decir normal, pero sí es esperado. Es algo que el soporte y la resistencia combina a través de ciertas, en ese punto que ven, que mi compañera lo muestra, es lo que pasa. Entonces, la predicción nuevamente puede ser indecisa en ese momento. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, lo mismo puede pasar de una manera contraria, cuando los soportes y las resistencias son atravesados con cierta fuerza o suelen cambiar de papel. Es como que una hoja está cayendo y puede darse la vuelta, ¿verdad? Es por la fuerza de la resistencia y el soporte y su relación, a eso me refiero. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, las líneas de tendencia, ¿para qué nos sirven? Es la pregunta también. Bueno, entendamos que una línea de tendencia, perdón, una línea de tendencia es una línea recta que se traza uniendo sucesivos mínimos y sucesivos máximos. Nuevamente vemos, imaginemos el gráfico y bueno, estas líneas de tendencia pueden ayudarnos a identificar áreas que son potencialmente mayores en su oferta y pueden ayudar a que la demanda crezca o no. Y bueno, ¿cuál es su clasificación? Se clasifican en tres, en la línea de tendencia alcista, la bajista y la lateral, las cuales ya habíamos visto con más detenimiento anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, para poder dibujar una línea de tendencia se tiene que cumplir diferentes requisitos. Entre una de ellas es que, por ejemplo, si una línea de tendencia es alcista, tiene que existir mínimos consecutivos. ¿Cómo podemos distinguir los mínimos? Con las flechas naranjas que mi compañera está mostrando en este momento. El segundo mínimo debe ser superior al primero. Como habíamos dicho, ¿no? Las características tenemos que tenerlas en mente en ese momento que tienen que ir progresivamente subiendo. Y bueno, seguimos con una línea de tendencia alcista. Así que los precios tienden a incrementarse en el tiempo. Ese es el lapso de tiempo, ¿sí? Así que la siguiente, por favor. Vamos a hablar también ahora de la línea de tendencia bajista. Nuevamente, las líneas naranjas nos van a mostrar cuál es el comportamiento que tendría que seguir una tendencia bajista. Hablamos de una tendencia bajista cuando, por ejemplo, los mínimos consecutivos igual tienen que ser inferiores uno tras el otro. Así que si seguimos una línea de tendencia bajista, vemos como los precios caen durante todo el periodo. Siguiente diapositiva, por favor. Creo que, ahora sí, gracias. La línea de tendencia lateral se va a producir cuando los mínimos y los máximos suelen ser similares o no seguir netamente, porque si pueden ver, mi compañera lo está mostrando, no existe un comportamiento netamente ascendente o descendente. Entonces no los clasificamos ni como alcistas ni como bajistas. Tampoco son unos mixtos, no son mixtos, pero existe que la línea de tendencia laterales muestran estos precios que se mantienen, ¿sí? En un rango de precios o mayores o menores que son estables, por así decirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a hablar ahora de la confirmación. Tenemos que tener en cuenta que una tendencia alcista, como para una bajista, la línea de tendencia no se confirma hasta que el precio no toca 3 veces la línea de la directriz. Existen
unas flechitas, como pueden ver en este momento, en la confirmación de tendencia alcista y la confirmación de tendencia bajista. Esto es más que nada para estar súper seguros. Es como la prueba de fuego que tenemos que mostrar al momento de realizar un análisis, por ejemplo. Es de que si esta tendencia se confirma y se reafirma a través de su comportamiento en la línea del tiempo. Entonces, para tomar estas decisiones de inversión, tenemos que estar seguros de qué estamos reconociendo al momento de encontrar este tipo de análisis, porque sí los vamos a encontrar en el mercado bursátil. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, ya terminando, vamos a hablar de una ruptura de tendencia. Cuando hablamos de una ruptura de tendencia, ya lo hemos visto, anticipamos un cambio, tendríamos que hacerlo al momento de que la línea de tendencia se esté rompiendo. Es decir, puede pasar lo que habíamos visto anteriormente, que sea paralelo a lo que está pasando, pero es algo muy violento. Pueden ver en ese momento donde mi compañera está señalando, esta ruptura puede ser violenta al momento de bajar repentinamente, porque todos podríamos decir que es una tendencia alcista, ¿verdad? Porque ya cumple con los requisitos que ya hemos dicho, que existe algún tipo de subidas progresivas que podemos interpretar. Pero ¿qué pasa con esta ruptura? Esta ruptura cambia los planes de inversión, puede quedar plasmado muchos planes de proyectos referido a la inversión con esta ruptura. Y es por eso que es necesario incurrir a una investigación profunda o ver más años atrás, ¿no? O los ratios financieros también nos podrían ayudar a predecir esta ruptura. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Bueno, los canales nuevamente, ¿qué es un canal? Pues son dos líneas paralelas que se distinguen por comportamiento de las tendencias. Y como podemos ver, existe también un canal alcista, pero este ya se compone por varios elementos, cuales hemos visto durante toda la exposición. Tenemos una ilustración en la parte izquierda, donde podemos ver nuevamente las características y el comportamiento ascendente que tiene. Y en el canal bajista, en la parte derecha, encontramos la parte contraria, que es descendente. En esta ilustración, me hubiera gustado poner otro, pero por ejemplo, tenemos que encontrar el equilibrio o buscar la razón de ser de ambos canales, porque ambos no es que uno sea bueno o uno malo, nos ayudan a distinguir cuáles son las oportunidades de inversión que tengamos y podemos ver ahí las líneas rojas y la línea roja y la línea verde, las tendencias. Entonces, cuando se encuentran en un canal, entendemos que ya está delimitado por algún tipo de elemento, tanto sea por el comportamiento que ha tenido durante todo el tiempo que se está estudiando, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, vamos a hablar ahora del ejemplo de análisis técnico de Coca-Cola. Como ya hemos visto, estábamos buscando un ejemplo que pueda llegarnos a entender cómo un análisis técnico puede ayudarnos en nuestra decisión de invertir o no. En esta parte, como podemos ver, existen diferentes tendencias bajistas, la parte que mi compañera está señalando, y las alcistas. Y nuevamente encontramos alcistas, bajistas, bueno, bajistas, alcistas y bajistas. Entonces, existe un rebote repentino que puede mostrar la aceleración con la que se ha visto afectado. Porque al buscar ejemplos, nos vamos a dar cuenta que entre el año 2020 y el año 2021, han habido estos choques o estas rupturas de tendencia que han ayudado a que los analistas predigan o tomen las decisiones de invertir en un momento determinado, no en todos. Entonces, lo vamos a ver más a profundidad. Creo que, no sé si hay una diapositiva más, compañera. Ok, antes, por favor. Bueno, como último punto, algo que personalmente también hemos visto en la investigación y algo que tenemos que recalcar es de que el trabajo del analista al momento de encontrar estas características tanto de las tendencias y canales alcistas, bajistas, es de que no todo es seguro, es decir, mostrar esta contraparte de que sí podemos tener algunas tendencias de invertir tanto en la subida o en la bajada de algunas acciones, por ejemplo. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que es el mercado bursátil y todo puede pasar, pero es nuestro trabajo encontrar la relación del análisis
de la empresa, por ejemplo, que estemos viendo. Y es por eso que tenemos que usar diferentes herramientas. Siguiente, por favor. Y esa sería nuestra conclusión también. Gracias, licenciado y compañeros. Gracias. ¿Alguna pregunta, consulta a sus compañeros? ¿Nadie? Bueno, espero que se haya entendido todo. Dos preguntas para ustedes. La primera, en una línea de tendencia, ¿cuándo hablo de una línea secundaria y una línea principal? Licenciado, ¿me puede escuchar? Adelante. Bueno, en este caso hablamos de una tendencia primaria, aquellas que son a largo plazo, o sea, mayores a un año. Y segundo, hablamos de una tendencia secundaria, aquellas que son menores a 3 meses o que pueden llegar hasta 3 meses. Tenemos que tomar en cuenta que en sí, una tendencia va formando a otra tendencia. O sea que una tendencia principal está conformada por tendencias secundarias y terciarias. Es por eso que mi compañera le explicaba que las ondas siguen a las mareas y así sucesivamente, ya que la terciaria conforma a la secundaria y la secundaria a la primaria. Ok. ¿Qué acciones o efectos genera un cambio de tendencia? Licenciado, un cambio de tendencia puede significar para un inversionista, digamos, que está analizando el cambio de tendencia, puede ser que el valor de las acciones esté subiendo, pero de un momento a otro tenga una ruptura total y ya vaya a la baja. En ese caso, cuando va a la baja, tiene que comprar, porque según la investigación que hicimos, es mejor comprar barato y vender caro. O sea, cuando está en una tendencia bajista, es bueno comprar las acciones y cuando está en una tendencia alcista, es bueno venderlas. No, eso queda claro, ¿no? En el mundo que compres cuando el precio esté subiendo y lo vendes cuando... Sí, ¿no es cierto? A ver, lo que yo pregunto es cómo o qué acciones tiene que pasar el entorno, el mercado, para que se genere un cambio de tendencia. A ver, vaya hacia atrás, ahí estaba mostrando de Coca-Cola, ¿no ve? Fíjense cómo ha cambiado la tendencia, lo que estaba muy bien creciendo, ¿no? Entre junio y agosto ha decrecido desde septiembre, está volviendo a crecer en octubre, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué pasa eso? Porque puede ser que en una tendencia alcista los precios de las acciones son buenos porque a la empresa le está yendo bien en las operaciones que vayan a hacer, en el análisis fundamental sobre todo. Y en una tendencia bajista es que a la empresa no le está yendo muy bien, es por eso que el precio de sus acciones bajan. Ya. Pero hay que ver el contexto, ¿no? O sea, yo sé que bajan los precios, pero ¿por qué baja? Ustedes han llevado el diagnóstico financiero, ¿no es cierto? Y ahí habla de un concepto que se llama el causa-efecto. ¿Qué efecto genera, pero qué causa el efecto de un decrecimiento del precio o un crecimiento en el precio de la acción? De la estrategia, por ejemplo, de marketing que ¿Ah? la estrategia de marketing que la empresa Una está usando. estrategia de marketing eh, productiva, digamos así, puede ser una tendencia alcista, ¿no? O una estrategia de marketing también, pues, nefasta, ¿no? Puede ser también ese punto, en la tendencia bajista.
¿no? Licenciado, Pero también hay puede algunos ser temas cómo más se importantes comporta. que... ¿Perdón? Perdón, licenciado. También puede ser cómo el mercado se comporta ante estas estrategias que plantea la empresa. Exactamente, ¿no? Ese es un concepto de estrategia, encarar el mercado como funciona. Ahora, ¿de qué va a depender eso? De que si la estrategia funciona o no funciona. No se olviden, gran parte de este mercado es um, intrínseco, ¿no? Voy a usar su palabra de ustedes que han puesto. Entonces hay una parte ahí de suerte y una parte pues media complicadita, que no es la que debería ser, pero está ahí, ¿no? Que es las especulaciones del mercado más o menos, ¿no? Es la lógica. Bueno, ok. Gracias, ladies. Tienen 7 para que arreglen un poquito esas cosas, que mejoren el inicio de su presentación y hubiera estado mucho mejor el tema. Gracias. Siguiente grupo, por favor. Gracias, Carlos. A ver, ¿dónde está el resto? Solo veo aquí a Ada. Ada Mariel Ramos. Henry López. Mariel Guzmán. ¿Hay más? El resto. Presente, licenciado, pero no sale. Jarandilla, ¿está por ahí? ¿No hay más? Un segundito, licenciado, por favor. Henry. ¿Nadie más es? ¿Es su grupo? Sí, licenciado, solo somos 4. Ya. Pero el cuarto no hay. Mariel está enferma. ¿Por qué usa barbijo? ¿Está en su casa o no está en su casa? Licenciado, buenas noches. No, no estoy en mi casa y además que me encuentro un poco resfriada. Ok. Jarandilla la 1. Jarandilla las 2. La conexión se ha desestabilizado, licenciado, por favor. Entonces, esos problemas tienen que prever previos, he dicho, ¿no? A ver. Si su conexión es mala, vaya a la casa de su compañero. Caso malo. Notas grupales, ¿no ve? O busque otro medio. Por ejemplo, Mariel, según su caso, no tiene buena conexión, la vida de algún lado. Ha hecho todo para estar ahí, a pesar de estar resfriada. Jarandilla las 2, ¿no? 2:30. Sí, puedes sacar, puedes salir.
No, no hay. No quiere ingresar, licenciado. ¿No quiere que Está bloqueado, me dice el licenciado. su cámara? Ok. Es que quiero compartir, licenciado, y no me sale No nada. comparta cualquiera, Ricardo no tiene ningún resto. Usted nomás tiene. Yo estoy pidiendo que prenda su cámara. No, no hay. Ya. Ada Mariel, por la mitad de la nota, continúe. Está bien, Ahora sale licenciado. bien. Buenas noches. Nosotros somos el grupo 14. Vamos a hablar lo que es el análisis técnico y fundamental. Primero vamos a dar un poquito de repaso a lo que es el análisis técnico y fundamental. Primero tenemos dos, que uno es el técnico y otro es el fundamental. Siguiente, por favor, vamos a tocar un poquito más a fondo cada uno. Primero vamos a hablar de lo que es el análisis fundamental. Primero, este nos indica más que todo su interior de la empresa, o sea, cómo sacar la información de la empresa, cómo hacer su balance, su cuenta de resultados, sus estados financieros. ¿Para qué? Para que con esto puedan hacer la toma de decisiones, tanto en inversión. Y el siguiente, por favor, que es el análisis técnico. Esto es un poquito más externo, sino es cómo funciona el mercado de afuera y cómo afecta a la empresa. ¿Esto qué nos quiere decir? Aquí nos habla sobre un poquito lo que es la cotización del que va evolucionando en el mercado. En sí, más que todo el mercado nos facilita lo que es ya esta información. Y la información que es anteriormente con la empresa, o sea, cómo la empresa va evolucionando financieramente y cómo se va evolucionando después. Ya con esa introducción, vamos a hablar sobre lo que son las tendencias. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar sobre un canal. Este ya mezcla los dos, que es el análisis técnico y fundamental. Como en el anterior grupo nos hablaron que son las líneas de tendencia, aquí vamos a hablar que son dos líneas paralelas en la cual actúa tanto un soporte como la resistencia y donde va trabajando la frecuencia en sí de cómo va la empresa. Y aquí con esto podemos analizar lo que es el comportamiento de una acción, tanto para tomar la decisión. Hablamos de dos, uno que es el alcista y el bajista. Perdón. Siguiente, por favor. Primero vamos a hablar lo que es el canal alcista. Esto es cuando son dos líneas paralelas que están en la resistencia y en el soporte, que tienen tanto una línea de tendencia creciente, que esto es favorable para la empresa. Bueno, también se puede decir en la toma de decisiones, que vamos a explicarlo y vamos a dar un ejemplo a continuación. Siguiente, por favor. El siguiente es el canal bajista, que es el contrario, que igual esta es una tendencia que está en el soporte, pero esto ya va decreciendo. Esto no es muy favorable para la empresa si es el que está internamente estando en esta situación, o también puede ser favorable si está afuera, porque puede haber una oportunidad de compra en acciones de la empresa contraria. Siguiente, por favor. Ahora aquí vamos a ver lo que son las estrategias de lo que son las empresas para la compra y venta, de lo que estábamos hablando. Estas estrategias primero nos quieren decir, en el estudio que se hace, vamos a ver que si está creciendo, la tendencia, uno puede tener la estrategia de comprar o esperar, como dijeron anteriormente, pero primero tenemos que tener una confirmación, que es tocar 3 veces el punto de la línea. Recién podemos tomar ya lo que es la estrategia para comprar o vender. Siguiente, por favor. Pero ¿cómo podemos saber? Antes de tomar una decisión, se hace un estudio tanto internamente en la empresa, que es un cambio de signo de tendencia. Pero ¿cómo podemos saber esto?
Cuando nosotros hacemos las empresas hacen su estudio, hay una parte donde no toca ya 3 veces lo que es el soporte. Entonces, ahí significa que va a tener un cambio de tendencia. Si anteriormente ya ha tocado 3 veces crecientemente y no toca la tercera, significa que esta empresa va a tener un cambio de tendencia, pero bajista. Entonces, esto va a tener, las acciones van decreciendo, el precio en sí. Y por el contrario, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Compañero. Ya. Ahora vamos a hablar sobre lo que es los señales de tendencia en cambio. Tenemos 3. Primero vamos a hablar sobre qué es el doble pico. Primero vamos a hablar de cómo se produce este. En sí, este se produce más que todo en tendencia alcista, cuando va siendo creciente. ¿Cómo podemos saber que este es doble pico? ¿Cómo vamos a saber que este análisis? Es porque cada vez va aumentando su máximo. O sea, primero tiene una subida en el soporte, tiene la segunda subida y tercera subida. Entonces ahí podemos confirmar que es doble pico. Como podemos ver en la figura, primero tiene dos subidas que son iguales. Entonces, ahí, por eso se le dice doble pico, porque son 2 subidas iguales y ya empieza a crecer. Entonces, ahí decimos que la tendencia va a empezar a cambiar. Después de tener un doble pico, va decreciendo y esto significa que va rebajando el valor. Siguiente, por favor. El siguiente que tenemos es el doble valle. Compañero. Como podemos ver, aquí es un poquito, es al contrario. Cuando va bajando en sí, cuando hay una tendencia bajista, los mínimos van 1, 2 y la tercera vez. Y ahí igual podemos confirmar que si no vuelve a bajar, es el doble valle porque toca 2 veces la línea de confirmación. Y ahí se puede decir que esta va a tener un cambio, pero una creciente. Y en sí, ¿cuánto dura este cambio o cómo podemos saber en cuánto tiempo? No tiene algo específico o una regla en general, pero por lo general en la mayoría de los estudios, o bueno, sí, en los estudios del tiempo es 1 a 2 meses. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver lo que es señales de cambio de tendencias. Hay uno que se llama cabeza y hombros. Vamos a explicarlo por qué. Primero vamos a formar lo que es el hombro izquierdo, que empieza con una cotización que va subiendo dentro de su tendencia. Primero va subiendo alcista y toca un punto máximo, y luego va bajando. Ahí es donde podemos formar el hombro izquierdo. Luego va subiendo y supera el punto del lado izquierdo. Sigue subiendo, tiene una tendencia alcista. Al superar, vuelve a bajar y ahí podemos formar lo que es la cabeza. Después va bajando y vuelve a subir, pero tiene el punto máximo igual que del hombro izquierdo y es menos que el de la cabeza. Y ahí podemos decir que podemos tener un hombro derecho. Y ahí se puede ver lo que es una tendencia de cabeza y hombros. Y esta imagen, ¿qué significa? Significa que después de tener un análisis de cabeza y hombros, que la empresa va a tener un cambio de tendencia, pero bajista. Después de este análisis con esta imagen, la empresa tiene una tendencia bajista. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en la imagen que la bajada se produce después de la línea del cuello. Cuello decimos al finalizar los 2 puntos de la cabeza. Como podemos ver que une al hombro izquierdo y al hombro derecho. Desde ahí podemos contar y decir que es el cuello.
Y desde ahí podemos hacer la confirmación para decir si es una tendencia bajista o alcista. Siguiente, por favor. Y esto en sí nos puede decir cómo va evolucionando. Primero, el volumen cae tras el máximo del primer hombro. Como puede volver a la siguiente, por favor, compañeros, vamos a explicarlo un poquito. Siguiente, anterior. El primero, donde podemos ver una flecha en la cabeza de nuestra figura, ese es el volumen máximo. Entonces, cuando empieza a ser decreciente lo que es el análisis, es como si fuera una corrección técnica, le llaman los estudios, porque aumenta en la subida que dibuja la cabeza y cae nuevamente en la bajada que sigue. Ahora sí, siguiente, por favor. Y con esa imagen podemos sacar estas conclusiones, que es aumenta en la subida que dibuja la cabeza y cae nuevamente en la bajada que sigue. Y el volumen es muy débil en la última subida, que aquí es ya en el hombro derecho, que la descubre en el hombro derecho y se incrementa. Entonces ahí podemos decir que ya nuestro análisis nos da el resultado que esto va a ser una tendencia decreciente. Siguiente, por favor. Esta es la misma imagen, pero ya invertida. Primero tenemos lo que es un análisis que va a bajar en bajada, sube un poquito, vuelve a bajar hasta un punto máximo, volviendo a formar la cabeza, vuelve a subir, bajar y subir, que vuelve a formar lo que es el mismo hombro, cabeza, izquierdo y derecho, pero inverso. Después de tener este análisis, esto es al contrario, este análisis ya nos quiere decir que nuestra empresa va a tener un cambio de tendencia alcista, o sea que nuestros precios, nuestras cotizaciones van a subir. Eso quiere decir lo que es la cabeza y hombros invertidos. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver lo que son la continuación de tendencias de la bandera. ¿Qué quiere decir esto? Primero, la bandera también es otro estudio, es otra imagen de nuestro análisis. Esta se podría decir que es un análisis un poquito más fiable. Esto nos quiere decir que continúa, que ya no tiene subidas ni bajadas, sino simplemente continúa en un tiempo lo que es nuestro análisis. Siguiente, por favor. En sí, este análisis de bandera se da después de que haya un cambio brusco. Si hay una caída muy brusca y rápidamente una creciente, ahí es donde más probable se forme esta imagen que es tendencia bandera. Siguiente, por favor. Aquí podemos ver en la imagen que tenemos una caída brusca, una creciente. Entonces tenemos un tiempo que ahí se forma la imagen que es bandera. En sí estos puede durar muy poco, puede ser 3 a 4 semanas alrededor. Y luego volvemos a tener lo que es lo que llamamos amplitud de bajada. Igualmente, pero esta vez con la amplitud de subida, tenemos una bajada, tenemos el periodo de lo que es el análisis bandera y tenemos una ya análisis creciente. En sí sería amplitud de subida. Siguiente, por favor. Vamos a ver otras imágenes de análisis que esta ya se llama cuñas. Este es un análisis que es como más que todo utiliza la forma de un triángulo. Y este es al contrario. Vamos a explicarlo en la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Con este cuña alcista se podría decir, cuando el triángulo está, sus lados verticales están hacia abajo, dados hacia abajo, abiertos hacia abajo, significa que la empresa va a tener una subida creciente. Es al contrario. Y cuando la cuña
está al otro lado, que son arriba, los lados paralelos, es que la empresa va a tener un análisis decreciente. Y por eso se puede decir que esto es al contrario. El triángulo es al contrario. Siguiente, por favor. Bueno, Ana Mariel, acabó la hora de la clase. Compañero. Por favor, mañana empezaremos temprano y se alistan los otros 3 grupos Vamos a siguientes. ver lo que es las medias móviles. Esto es un poco ¿Me escucha, distinto Ada? a los... También mide un análisis, pero esto ya no prevé. Siguiente, por favor, ya no prevé lo que es el Hola. Creo que no me escucha. ¿Entendido, Henry, por favor? Sí, licenciado, escuchamos. La siguiente clase vamos a continuar. Ya, ok, mañana nos vemos, ¿ya? Temprano, Sí, rápidamente. Gracias. Saludos a todos.